Bienvenidos a Tech Talk. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión. Hoy tenemos un episodio que mezcla cosas que casi nadie se atreve a juntar. Universidad, tecnologías emergentes, investigación y abejas. Sí, efectivamente, abejas. Antes de entrar a este contenido, les solicitamos seguirnos en las redes de GM7 Digital, en Facebook, Instagram y TikTok. Además, seguir las redes de Tech Talk en Instagram, TikTok, X y YouTube. Nos encontramos también en la aplicación de GM7 Digital. No olviden descargarla. Listo, ahora sí vamos a la conversación. Nuestro invitado de hoy es Philippe Voland. Philippe coordina la red UXTC y lidera el proyecto Colmena DAO. Y lo que hace muy interesante es que permite conectar no solamente la tecnología, ¿sí?, las nuevas herramientas digitales, sino que también permite hablar de tecnologías como blockchain, ciencia abierta, comunidades y colaboración, pero aplicando algo súper concreto, el trabajo del que él se ha especializado ahora, que es las abejas y su ecosistema. Philippe, bienvenido a Tech Talk. ¿Cómo estás y desde dónde nos acompañas hoy? Jairo, es un placer acompañarte al día de hoy. En este momento me encuentro en Colombia y espero que la audiencia justamente de América Latina nos esté escuchando. Muchas gracias, Philippe, por colaborar en este proyecto de divulgación científica. Buenísimo, pues mira, quiero empezar con algo que queda algo muy al aire cuando hablamos de tecnología. ¿Cómo aterrizamos la tecnología en el mundo real? Vamos viendo ahora, Philippe, hoy en todo el mundo se habla de innovación, de inteligencia artificial, blockchain, datos, transformación. Pero cuando uno mira a las universidades y la investigación, a veces siente que hay dos mundos, el académico, ¿sí?, y también la industria por un lado y la tecnología. Desde tu experiencia, ¿qué tan conectadas están hoy las universidades con la tecnología emergente y qué es lo que más está fallando? Bueno, lo que vemos en este momento es que no está fallando la tecnología, está fallando una articulación. La universidad está haciendo investigaciones, pero muchas veces el conocimiento se queda en el papers. La idea es justamente que nos desconectamos con del territorio. Entonces, lo que pretendemos con este proyecto es justamente hacer un match con lo que se está investigando, aplicar. Nosotros llevamos años trabajando el sistema blockchain y queríamos justamente adaptarlo al mundo real, porque muchas veces se habla, bueno, en el mundo real de finanzas, DeFi, que es las finanzas descentralizadas, y queríamos mostrar que un sector muy particular, que es el sector de la apicultura y del sector de la polinización, podíamos justamente apoyarlo con tecnologías. Y sabemos que hay muchas investigaciones en las universidades que no están coordinadas. Entonces, lo que estamos montando es una comunidad de práctica donde pretendemos que justamente las tecnologías emergentes se aterricen en el territorio y no estén desconectadas. Muy importante lo que manifiestas, pues efectivamente lo que más falla en este puente entre lo académico y lo productivo, que es efectivamente el poder convertir en realidad esa investigación que está en el artículo científico, pasarla a la realidad, es decir, que la gente tenga competencias aplicadas y se vayan actualizando los currículums en base a la implementación en la industria. Entonces, Philippe, en la investigación, ¿qué cambia cuando se agrega la tecnología, estas tecnologías emergentes como blockchain, inteligencia artificial, y se puede generar trazabilidad, se puede generar colaboración, etcétera? ¿Qué es lo que permite cambiar al aplicar la tecnología en el proceso de investigación? Bueno, lo que vemos en este momento es un problema de mentalidad y de estructura. Entonces, falta también una infraestructura soberana. Entonces, empezar a utilizar software libres, herramientas libres y, como decía anteriormente, falta la conexión entre investigadores y la comunidad. Entonces, lo que falta, como digo, es mentalidad y estructura, antes de todo. Philip, ¿y qué tú piensas sobre esta triada que debería existir entre academia, el Estado con sus políticas que permitan favorecer
y la industria también, y esa triada trabajando en conjunto, en que favorecerían al desarrollo de la investigación en la academia y su implementación en la industria. Sí, entonces lo que llamas esos tres ejes que son lo que llamamos las triple hélices. Falta justamente el tema comunitario, las comunidades, cómo aplicamos esto y si realmente sirve a la gente. Porque vemos que, bueno, el funcionamiento de la triple hélice está funcionando en ciertos países donde las universidades en este momento se están acercando a los polos tecnológicos, entonces estar cerca, lo vimos con el tema de la Silicon Valley en Estados Unidos, pero también Sofía Antipolis en Francia, lo que se está construyendo también en el sur de Francia, pero la idea es que ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde está? Es decir, que esas aplicaciones pueden ir justamente para buscar tecnologías disruptivas en la industria, pero aquí estamos hablando de un sector que es milenario, porque ya hay, ¿cómo se llama? El tema de la apicultura siempre ha existido. Vimos que desde 1800 y pico no hubo muchos avances, entonces la idea sí hay, pero el problema es que no se aterrizan en las comunidades y lo que pretendemos es aterrizarlo, porque sabemos que la polinización es importante para el tema de soberanía alimenticia, es decir, que gracias a los polinizadores es que tenemos los alimentos. Por eso que lo que queremos es que justamente tener una infraestructura soberana, entonces para evitar justamente monopolios, permitir que sea totalmente libre. Por eso que vamos a utilizar una DAO, Organización Autónoma Descentralizada, donde puede monitorear y la gente tenga justamente acceso a la información. Y gracias a las tecnologías, por ejemplo, la IA, nos va a permitir justamente traducir lenguaje científico en lenguaje común para toda la gente. Entonces, lo que llamamos vulgarización. Importante lo que manifiestas, el tema de la soberanía tecnológica, el poder tener sistemas descentralizados que no estén monopolizados y que puedan ser fruto del propio conocimiento de las zonas urbanas, de las zonas rurales, y que vayan alimentando el conocimiento propio para poder desarrollar y alimentar la data y permitir esta gobernanza de datos. Entonces, lo que estás diciendo no es solo tecnología, en realidad lo que implica esto es articulación, acceso y propósito para tener, en este caso, un desarrollo tecnológico pues descentralizado y soberano. Ahora, tú decidiste resolver esto organizando de esta forma a la gente. Y ahí entra UXTIC. Entonces, la red UXTIC, para que quienes nos escuchan por primera vez, ¿qué es esta red y cómo nace y cuál es la misión real de la red? Es decir, no nos referimos a la descripción bonita que siempre tenemos, sino más bien el problema que está pretendiendo resolver esta red. Sí, entonces Uportic nace más o menos 2012, entonces vimos que la infraestructura de las universidades hablaban de transformación digital, pero no compartían ni infraestructura ni proyectos reales entre ellas, ni entre facultades. Entonces, Uportic viene a ser una red que convierte capacidades dispersas en capacidades coordinadas. Eh, Básicamente, es decir, es una frase lo que estamos haciendo, es decir, que somos como un Tinder de la investigación. Muy importante este concepto que nos indicas, Philip, pero en este caso, ¿quiénes forman parte hoy de esta red, no? Obviamente sin nombrar a todos, sino quiénes están formando, de qué países están formando la red UPORTIC. Entonces, básicamente, el proyecto inició en Colombia. Entonces, hasta hace unos años, más o menos 4 años, el proyecto era solamente de universidades colombianas, con unas 35 universidades, comprendiendo la Universidad Nacional, sede de Medellín, la UNAD, la Universidad a Distancia, estaba la Sergio Arboleda, estaba la Ariandina. Entonces, son varias universidades, principalmente Bogotá y unas de las regiones. Y después nos pidieron también el tema de internacionalización. Entonces, entrar en contacto con otros países. Entonces, primeramente empezamos con justamente Argentina, en el cual hacemos parte del grupo de CITED, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, que hablaremos más adelante. Empezamos a subir un poquito, entonces ya hay Universidad de Perú, están muchas universidades de como sea México, últimamente empezaron a entrar Cuba, entró El Salvador, entró Panamá, estamos ya con Costa Rica, estamos
trabajamos con, como sea, Ecuador, sí, Ecuador es un pilar importante, le explicaré más adelante. Entonces, básicamente también hay profesores que ya no son rectores que han firmado, son profesores de Chile y de otras partes de América Latina. Principalmente es hispanoparlante y somos de países de América Latina hispanoparlantes. Muy importante esta articulación, Philip. Ya nos indicas cómo está organizada esta red, pero ¿qué temas y qué proyectos están trabajando de forma fundamental en la red UPORTIC? Bueno, al inicio empezamos a trabajar el tema de gestión de conocimiento a través de un encuentro de bibliotecas, bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias y centro de investigación de empresas. Entonces, el proyecto se llama Bibliotic. Eso lo llevamos durante 7 ediciones, con más de 500 participantes directivos de bibliotecas de diferentes países de América Latina. El evento duraba 3 días. Entonces, la primera, somos Instituto de Investigación, entonces es nuestra primera línea de investigación el tema de bibliotecas. Después tenemos justamente una línea de investigación, el tema de blockchain, que fue la que llevamos durante muchos años organizando primero un levantamiento de información que llamamos el tour universitario. Entonces levantamos qué están haciendo las universidades, cuáles están trabajando con otras en el tema de blockchain, qué investigación hacían en blockchain. Encontramos proyectos distintos según los países. De ahí empezamos a ver que se necesita una formación en blockchain, entonces encontramos patrocinadores y empezamos a formar estudiantes que fueron electivas en ciertas universidades o cursos justamente en otras, pero con certificado de la universidad. Tuvimos más de 65 universidades participando en este proyecto. Entonces, que sean universidades públicas o privadas. Teníamos los dos justamente al interior. Después, justamente cuando vimos que ya con blockchain hemos dado la vuelta, empezamos a trabajar más con justamente lo que estamos haciendo ahorita, trabajar una cosa concreta, que es el trabajar justamente con el tema de la apicultura, pero más bien de la polinización. También tenemos otro grupo de investigación, pero aquí es más un espacio de divulgación que tenemos dentro de la red, que es una emisora que tenemos desde la Universidad Santo Tomás, donde divulgamos proyectos de investigación de universidades de diferentes partes del país. Últimamente, la última, la que fue, ¿cómo se llama? La segunda semana de febrero, fue con la Universidad ¿cómo se llama? De Cotopaxi, que en Ecuador, justamente, Va. entonces el Instituto Superior Tecnológico de Cotopaxi, que nos explicaba lo que está haciendo en formación justamente de apicultura en este momento. Muy importante lo que nos indicas. Y si en este caso, para quienes nos están escuchando, los investigadores, los estudiantes y personas de todas partes del mundo que nos escuchan ahora, si una universidad o un investigador quiere integrarse, ¿qué se necesita y cómo se pueden sumar a este proyecto UPORTIC? Es una carta de voluntad, entonces no hay ningún costo, ¿va? Es decir, que, pero tenemos, la universidad tiene que mandar dos dorientes, dos personas que sean dorientes, ellos deciden qué proyecto están participando. Es decir, que ahí pueden participar justamente en proyectos de investigación, en eventos coordinados que estamos haciendo próximamente en el tour, en investigación conjunta. Entonces, la idea es que lo pueden utilizar un proyecto en este momento donde universidad, apicultores y tecnólogos trabajan juntos para crear trazabilidad con blockchain y aplicación con colmenas reales. Entonces, la idea y monitorear justamente el tema medioambiental. Es la meta, entonces, ver qué se está desarrollando en las diferentes entidades en este momento y cómo se puede coordinar. Unos, por ejemplo, voy a tomar el caso de la Universidad justamente de Cotopaxi. Ellos están trabajando el tema de apicultura y los unimos con, por ejemplo, el ISTER en Ecuador, que ellos son especialistas en el tema de blockchain y de IA. Entonces ya con proximidad van a poder trabajar en conjunto, pero también pueden aprovechar a distancia con todos los otros componentes de la red, con universidades, como digo, públicas y privadas. Por ejemplo, se va a hacer un match esta semana con el ISTER y la Universidad Distrital de Bogotá. Entonces, la idea también es que hay después diferentes nodos que trabajan entre sí. Somos facilitadores, como digo. No Como te escucho. indicaste, Sí. muy importante lo que manifestaste, Philip, pues el proyecto UPORTIC es una red de universidades, como indicaste, que impulsa la adopción y el fortalecimiento de las tecnologías mediante la cooperación e intercambio entre instituciones. Y como indicaste, pues promueven eventos, debates,
formación en temas tecnológicos como por ejemplo la tecnología emergente de blockchain, la identidad digital, gestión y custodia de datos que parecen bastante interesantes. Asimismo, lo importante es que tú lideras un proyecto, que es un proyecto muy importante a nivel latinoamericano, que es el de Colmena DAO. Vamos a ver qué es Colmena DAO contigo. Y primero explícanos cómo así puedes tener este match entre la tecnología, ¿sí? Las abejas, que en realidad forma parte de este contexto del proyecto Colmena DAO, que quisiera que nos empieces explicando a qué hace referencia este proyecto. Primero te quería explicar cómo inició casi, es decir, que nosotros estamos trabajando con tema de blockchain y miramos justamente qué enfoque y vimos que un enfoque que está funcionando en este momento era el tema de Smart City, ciudades inteligentes. Entonces decidimos, podemos justamente implementar una ciudad inteligente y miramos la más chiquita que existía. Y la más chiquita eran las colmenas de abejas. Entonces vimos que justamente una comunidad viva donde se tiene que medir justamente el transporte, el tema de salud, entonces todos los temas que puede haber al interior de unas colmenas inteligentes, no la educación, porque eso lo hace ellas mismas, pero podemos decir que ahora se vuelve Colmena es un laboratorio vivo donde utilizamos las tecnologías emergentes para proteger polinizador y fortalecer economía rural. Entonces, ¿cómo ayudar una Smart City, que son estas colmenas, justamente, donde vamos a tener tecnología ensuciándonos las manos? Ahora, Philip, tú manifiestas que efectivamente trataron de abstraer una Smart City, una ciudad, hacia el conjunto de abejas. De hecho, las abejas son mucho más ordenadas que nosotros, los seres humanos. El momento de crear un conjunto, un panal de abejas, producir la miel, entre otras cosas. Pero lo dificultoso resulta que, por ejemplo, en el tránsito, en una ciudad inteligente, yo puedo colocar sensores para vigilar el tránsito, para ver quién comete una infracción, puedo medir los niveles de contaminación en el ambiente, CO2, ruido, entre otros, porque son sensores grandes. ¿Cómo hacen para obtener la data y la información en una colmena de abejas que resulta ser un territorio bastante pequeño, cerrado y pues complejo al mismo tiempo de poder obtener información? Bueno, una abeja va a más a 2 kilómetros de su colmena. Entonces, la idea es que son biosensores también. Entonces, ellos justamente con los productos, con la miel, con todos los productos que están justamente ofreciéndonos, podemos justamente medir la contaminación. Lastimosamente nos damos cuenta que justamente cuando hay ciertos tipos de productos que son dañinos para ellas, ellas van hacia ellos. Entonces, tenemos que ver justamente cómo se puede mejorar esto. Entonces, lo que vemos es que cuando se está el tema de la miel está adulterada, tenemos que ver si es culpa justamente del medio ambiente, qué está pasando. También vamos a poner captores en el suelo, obviamente, y vamos a utilizar imágenes satelitales de Copernicus para ver cómo está justamente los vientos cuando la gente está haciendo fumigación y otros. Entonces, es ver cómo podemos utilizar todas estas tecnologías para, como decía, el tema de medir el medio ambiente. Pero vemos las abejas justamente con mini sensores, entonces con ellas podemos pues, ver el salud de la colmena, cómo está llegando, cómo está afectando justamente el clima, la contaminación que tenemos en este momento. Muy importante pues para quienes nos están escuchando y viendo a través de GM7 Digital y el canal de TikTok, pues se puede observar que las abejas, como indicó Philip, es un biosensor, ¿no? Que nos va a permitir responder a los cambios medioambientales, por ejemplo, la actividad, como indicaste, el vuelo, la mortalidad de las abejas, a ver si es que se están utilizando pesticidas, contaminantes o algún patógeno en el ambiente, y eso influirá, como indicaste, en la calidad de la miel, en la calidad del producto, es decir, que de esta forma se puede obtener información de la salud del ambiente también, en donde se encuentra la abeja, como tú indicaste, a algunos kilómetros de distancia. Esto es muy importante, pues, para conocerlo y para que quienes también trabajan en el tema medioambiental puedan utilizar este concepto de las abejas como biosensores para obtener información que puede ser muy importante para el medio ambiente. Ahora, Philip,
¿Quiénes forman parte de este proyecto Colmena DAO? Bueno, la base tenemos ya 760 apicultores. En este momento que tiene entre una colmena hasta 2.000 colmenas. Entonces es bastante amplio, más o menos el 25% superan las 100 colmenas. Entonces, eso es la base importante del tema. Después hay laboratorios que se están uniendo, que no son universitarios, y las universidades que están entrando. Nos dimos cuenta que primero están obviamente los compañeros de RIPSI, la red de blockchain y ciberseguridad, donde tenemos 34 centros de investigaciones, casi 200, no tengo la cifra exacta de investigador al día de hoy. Entonces, RIPSI es la base que nos está apoyando fuertemente en el tema. Después, obviamente, llegan otros, por ejemplo, la gente de zootecnia, gente que trabaja el tema medioambiental, animalistas. En este momento ya creamos un canal que está en YouTube, donde estamos entrevistando los diferentes actores. Llevamos 9, entonces estamos iniciando, pero vamos a mostrar de aquí al Día de la Abeja más de 100 actores revelantes que hacen parte justamente de la comunidad. Muy importante pues que no solamente Colmena DAO sea un proyecto que nos permite realizar de forma autónoma y descentralizada la articulación entre apicultores, entre comunidades rurales, universidades y otros aliados, entre ellos la red RIPSI, que es la red de blockchain y ciberseguridad de Iberoamérica, sino también permite combinar este tema de la gobernanza comunitaria también y las herramientas digitales, ¿no? Pero algo que me queda un poco, me llega a la intriga también en este punto, Felipe, es que al trabajar con zonas rurales, ¿qué tan fácil es a ustedes debido a la falta de conectividad que puede existir en muchas zonas rurales y también la brecha digital que puede existir entre los apicultores y obviamente la gente que está queriendo implementar esta tecnología para poder realizar la trazabilidad de las colmenas? Bueno, lo que estamos mandando es datos. Entonces, los datos por sistema LoRa se pueden recuperar. Entonces, uno tiene que aproximarse a 500 metros de la colmena y con repetidores se puede, en este momento, las tecnologías justamente a distancia de datos no cuesta. Por ejemplo, tomamos dos países donde se puede utilizar otro tipo de tecnología, por ejemplo, es Panamá y Colombia. ¿Por qué los nombro? Porque esos dos países tienen el tema de televisión digital terrestre. Y la televisión digital terrestre tiene canales donde se puede utilizar para mandar datos. Entonces, hay diferentes sistemas. No se necesita antena satelital para recuperar esos datos, sería demasiado costoso. Entonces, después, justamente, si se puede aproximar a 500 metros, se puede sobrevolar con drones. Entonces, recuperar aproximándose la colmena. Entonces, en este momento hay diferentes sistemas para recuperar datos. Como digo, no estamos mandando video a YouTube, no estamos haciendo redes sociales, lo que estamos recuperando es datos. Entonces, la recuperación de datos a distancia de manera remota ya se vuelve cada día más fácil. Muy importante lo que indicas, pues se utilizan diferentes tecnologías de conectividad, entre ellas LoRaWAN, el canal de televisión digital terrestre y entre otros más, ¿no? Pero cuando la gente escucha el término de colmena DAO, colmena obviamente es un término común, pero DAO, ¿qué es lo que hace que la gente piense o qué es lo que puede pensar o qué es lo que significa específicamente el tema de DAO? Sí, quería un poquito a propósito del tema de blockchain. Nosotros habíamos iniciado, gracias a Rita de la Universidad Distrital, montar una red blockchain descentralizada utilizando antenas de radiofrecuencia. Entonces, no estamos mandando por internet, estamos mandando por antenas. Estaban ubicados en 3 sedes de la Universidad Distrital, una sede de la Tadeo Lozano y otro de la Universidad Agustiniana. Entonces, ya por radiofrecuencia se puede recuperar datos. Segundo, DAO, ¿por qué? Porque justamente en el tema de blockchain, muchos están hablando de finanzas descentralizadas y nosotros queríamos justamente un tema de un sistema de reglas donde se decide, se validan los datos, se asignan roles y se distribuye incentivos. Entonces, queríamos justamente ver el tema de gobernanza,
de reputación y de transparencia. Entonces, la idea que vamos a registrar, registramos apiarios, registramos datos, registramos evidencias verificables y reputación digital, donde queremos una trazabilidad. Pero, por ejemplo, con el tema de proyectos, en cuál proyectos nos enfocamos, la idea es hacer una votación a través de un sistema de organización autónoma descentralizada, las famosas DAO, por ponderación. Entonces, lo que estamos haciendo es una DAO con el sistema de ponderación, justamente donde la gente puede verificar en tiempo real lo que se está haciendo, qué estamos haciendo, hasta las reuniones que tenemos con las universidades las ponemos públicas, está en YouTube. Entonces, queremos una transparencia. El término principal es decir, evidencias verificables. Muy importante esto, pues como tú indicas, las DAO van a ser descentralizadas y la información va a estar como tal. Pero ahí se preguntarán ahora, ¿quién gobierna o cómo se gobierna o quién decide sobre la información que está en la DAO? Según su rol, es decir, que por ejemplo, con el tema de territorio, obviamente comunidad y apicultores tendrá decisión más alta. Entonces, la ventaja es que las reglas del juego están escritas. Es como, como se llama, una carta magna, donde todo está. Entonces, la gente puede ver que el sector científico, es decir, que lo que va a hacer es su sistema de ponderación y de puntos según su participación anterior. El que se mueve, el que trabaja, justamente el que demuestra que está haciendo cosas, va a tener más votos. Entonces, obviamente, el sistema descentralizado no es fácil. Es decir, que la idea es que estamos probando, estamos trabajando con, ¿cómo se llama? Instituto de Política, que está mirando esto. Entonces, la idea es ver cuál es la mejor forma. En este momento, nuestra DAO son más de 600 páginas, revisado por dos abogados que están mirando dónde están los picos para evitar, entonces, que sea bien transparente y para que justamente las decisiones se tomen de una manera clara. Es decir, que por lo menos se dé una manera clara cómo se está justamente moviendo. Pero lo interesante es esto de la blockchain, es la verificación de la información. Y Y además de no vamos a la hacer... verificación, Philip, esto genera confianza, trazabilidad, ¿no? Y también para los apicultores puede generar acceso a mercados en la cadena apícola. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se financia y sostiene un proyecto así? Porque está cobrando una magnitud bastante alta, pues están participando países de toda Latinoamérica, universidades de toda Latinoamérica y cada vez se van juntando más organizaciones no solamente universitarias, sino también, como tú manifestaste, organizaciones de diferente tipo. ¿Cómo se va financiando Colmena DAO y cómo, si existe algún incentivo quizás para los apicultores que están formando parte de este proceso? Bueno, primero para los apicultores es totalmente gratuito. La idea es que para embarcarlos en este momento y lo que tenemos es formarlos. Entonces logramos una convención con la Corporación Universitaria de Cataluña que nos ofreció becas de pregrado totalmente gratuito y donde vamos a tener más de 100 apicultores participando para que tenga un título en administración de empresas o en software. Entonces, la idea es justamente el tema de formación que estamos mirando, sistema de compensación, que es mi especialidad. Segundo, para la financiación real del proyecto que va a iniciar realmente fuertemente a partir del Día Mundial de las Abejas, el 20 de mayo. Entonces, vamos a probar dos sistemas. El primer sistema es más bien para ver, entonces vamos a poner un token no de financiación, ¿cómo se llama? No va a ser un incentivo financiero para la gente que invierte, es de apoyo. Entonces vamos a ver la comunidad cripto quién está apoyando justamente para financiar justamente unos, ¿cómo se llama? Como una vaca donde están apoyando. Pero realmente a lo que vamos a largo plazo es el tema de bonos de polinización. Entonces, por eso que necesitamos todos esos datos para demostrar que justamente el proyecto es un proyecto que permite polinización y compensar esos bonos por los famosos bonos carbonos. Entonces, en este momento, mucho dinero va al tema de reforestación, pero pensamos que la reforestación no es suficiente si no ponemos polinización. Entonces, no estamos compitiendo, estamos justamente siendo un ecosistema con esos bonos y la idea es financiar, es decir, que las empresas, el tema de los bonos carbón que está pagando y ver también la opción de el tema de responsabilidad social empresarial, donde tiene una verificación real dónde va sus incentivos
donde quien impacta, qué comunidad, porque la repartición, entonces obviamente va para los apicultores, que es la gran parte, también va a ir para la comunidad y para el tema de investigación y el tema de administración. Entonces todo está en la DAO, entonces todas las reglas del juego. La idea de en este momento, obviamente, ya en marzo vamos a presentar este proyecto a organización, ya hemos empezado a coquetear algunos, específicamente los proyectos de Global Gateway, dado que acabamos de pasar, justamente nuestro proyecto fue seleccionado para América Latina, utilización de la blockchain de Elnet, que es la blockchain del BID, a través del proyecto de Global Gateway, específicamente el proyecto Bella 2. Entonces, como ya tenemos un reconocimiento de Bella 2, entonces la idea es seguir. Pero por instante ya estamos conformando la comunidad. En este momento, estas próximas semanas se van a formar justamente lo que llamo los nodos, entonces académicos, para apoyar justamente el ecosistema. Importante lo que mencionas, el tema del bono de polinización, que es como una especie de un voucher, que sería un comprobante o un activo que representa un servicio de polinización que se pueden dar en función de las colmenas instaladas, entiendo yo, o también que se puede usar para pagar o incentivar o financiar este servicio o el proyecto de Colmena DAO. En este caso, una pregunta, quisiera saber cómo se va a emitir este bono, cómo se va a respaldar este bono de polinización a través de evidencia verificable, por ejemplo, a través de fotos, checklists, metadatos, georreferenciación, por ejemplo, cómo se va a ir validando este bono de polinización para que pueda hacerse efectivo o atractivo para quienes quieran colaborar con este proyecto. Bueno, eso es mi bebé, yo diría. Es por eso que voy a ir al fondo, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en compensación, que sea para Alan García en Perú, para justamente, ¿cómo se llama? Para Elsin cuando fue alcalde, ¿no? Cuando fue presidente, y para el gobierno colombiano el tema de compensación de trueque. Entonces, este bono, el montaje que estamos haciendo en este momento es un montaje financiero para, como dices, basado en evidencias. Entonces, que sea de imágenes satelital donde se puede ver el impacto que ha tenido a los 3, 6, un año justamente las colmenas que permitieron el ecosistema, la mejora o no la mejora. Entonces, es decir, que como dices, con cosas verificables. Por eso que necesitamos la blockchain. Entonces, el tema de los bonos de polinización se está montando, se está hablando ya en este momento, se está abriendo debates en la COP justamente sobre el tema de la creación de unos bonos de polinización, demostrando que justamente la importancia de las abejas y de los polinizadores justamente para salvar el planeta. Vemos que los insectos están desapareciendo, entonces hay que hacer algo urgente. Entonces es bueno para el CO2 el tema de árboles, estamos de acuerdo, pero enfocarse, recordamos que el CO2, los árboles es un tema bastante importante. Cuando yo hablé de los satélites Copérnicus al inicio sirvieron para justamente contar el número de árboles, para dar subsidios en la Comunidad Europea. Entonces, en este momento decimos, como los satélites son mucho más precisos, venga, verifica el impacto que tienen justamente los polinizadores. Entonces, es esto, con estos impactos, es decir, que se puede compensar fácilmente con los bonos carbonos. Entonces, es la idea de esto. Entonces, hay que ir hacia los mercados, entonces presentar y empezar a negociar con ellos. Entonces, va a ser una negociación que tenemos que tener buenos argumentos y pruebas para poder negociar con esto. Como digo, en la fase de aquí a 6 años, en este momento la fase 2 sería más bien el tema de responsabilidad social empresarial, entonces mostrando justamente cómo pueden apoyar y qué sirve apoyar la apicultura y la polinización. Muy interesante lo que manifiestas. Ahora yo quisiera solamente hacer un paréntesis aquí y, por ejemplo, ¿cómo podrías aplicarse este tipo de modelos de compensación, por ejemplo, en una ciudad, a través, por ejemplo, de modelos de economía circular, se me ocurre, o recolección de basura o de reciclaje, o a lo mejor existen en muchas ciudades lugares o parques industriales que de hecho estos contaminan el aire, contaminan la ciudad. Entonces, ¿cómo se podría hacer un modelo de compensación para que la ciudad pueda mantener un modelo a lo mejor de economía circular financiado a través de compensación de estas empresas, de los ciudadanos? ¿O cómo se podría hacer para hacer un mantenimiento de parques a través de este tipo de compensaciones? ¿Qué se te ocurre como ejemplo para una ciudad, Filip?
Hay modelos que existen, justamente las empresas que contaminan. Cuando tú estás tomando el avión, tienes que pagar justamente un porcentaje que sirve para esos bonos carbonos. El problema es que todavía la Comisión Europea está pensando en este momento cómo darle una reglamentación a esto, porque en este momento hay muchas estafas. Entonces, la idea es justamente con sistemas medibles, ya podemos decir, tú debes tanto porque estás contaminado de tal manera, estás tomando tu carro que no es un carro eléctrico, o si es electricidad, de todas maneras, ¿dónde viene la electricidad y qué ha contaminado? Entonces, cuando estás utilizando, por ejemplo, en Europa, en este momento, si tú haces un evento físico y llevan gente por avión, además tienes que pagar. Entonces, en este momento, es decir, que el sistema de compensación se va a implementar justamente para todos los agentes contaminadores. Y pero que en este momento necesitamos trazabilidad ahí, porque justamente los que pagan y los que reciben, entonces tenemos que ver cómo se está haciendo este match y si realmente la plata no pasa por otro lado, entonces ahí la importancia de la trazabilidad y específicamente el tema de la blockchain. Entonces, como digo, una vez que ya la reglamentación se está haciendo sobre esos bonos en Europa, entonces estamos esperando que esté un poquito más claro. Otros países, bueno, no voy a hablar de Estados Unidos porque quieren dejar todos los acuerdos justamente medioambientalistas, pero los países que tienen una conciencia medioambientalista o ecológica, como la llamamos, entonces están trabajando en esto porque el que contamina tiene que pagar, como dices, el que está haciendo. Es decir, que en este momento muchas veces se está dando la culpa al consumidor. Ah, tienes que reciclar. Sí, pero el problema es que el que nos vende los productos nos pone demasiado plástico, demasiadas cosas que no son reciclables. Entonces, la idea es trabajar con los industriales. Es por eso que lo que estamos haciendo es para que los que paguen son los que están contaminando. Es decir, que los que están afectando al medio ambiente tienen que compensar. Filip, hace un momento tú mencionaste el concepto de ciencia abierta y eso es clave, pues como te mencioné, en países en vías de desarrollo existe incluso dificultad en acceder no solamente a la tecnología, sino también muchas veces a artículos científicos que se encuentran en las bases de datos, pero para Latinoamérica por tema de costes está limitado. Entonces, ¿qué cambia cuando tú hablas de investigación más abierta y verificable? Bueno, las cosas han cambiado. Mi papá trabaja en Air France y he vivido en varios países y teníamos todos los días profesores que venían a casa diciendo, ¿me puedes traer este libro de Francia? Porque antes justamente la gente se demoraba años, tiempo, meses para conseguir información. Ahora, gracias a justamente las redes sociales, intercambio, yo me puedo conectar en base de datos con otras universidades, entonces intercambiar con colegas, papers, entonces es mucho más sencillo. A pesar de eso, como dices, hay muchas bases de datos que son muy costosas. Segundo, hay otros países, por ejemplo, lo vimos con el tema del mar, entre otros en Estados Unidos, nos van a cerrar base de datos. Entonces, toda la información, por ejemplo, la investigación más fuerte en este momento en abejas en Colombia lo está haciendo varias universidades con batuta de la Universidad Militar Nueva Granada con la Universidad de Texas. Si mañana Texas decide cerrar sus bases de datos, ya pierde toda la información. Entonces vemos que tenemos que tener primero una soberanía de esta información. Es por eso que la ciencia abierta nos va a permitir justamente que el conocimiento no se quede en laboratorios, pero la idea es que sea más accesible. Entonces, lo que queremos es que la gente empiece a publicar. Obviamente existe el sitio web, por ejemplo, academia.edu, donde puedo publicar, sí que me lo validen, entonces necesito que comité de pares, pero el tema de la validación, de la calidad de los datos, entonces es importante. Es decir, que lo que tenemos que poner justamente es tener custodiado, bien cerrados, obviamente, datos sensibles. Voy a tomar un caso simple. Por ejemplo, las colmenas, no vamos a poner las ubicaciones exactas donde están las colmenas, porque si lo ponemos, el problema es que hay robo. Y en España, en este momento, secuestro de colmenas. Entonces, la idea es, depende de la gente que lo está mirando, tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a abrir, pero no vamos a descuidar la información. Lo que estamos haciendo, como decía anteriormente, venimos del tema de la gestión de conocimiento de las bibliotecas. Entonces, estamos consolidando con el IFLA.
entonces la Asociación de Biotecnólogos, montando repositorios. Como digo, esos repositorios que sea consultable a varios niveles, es decir, que cierta información para el público en general, otros para investigadores y para los apicultores tendrán acceso a la información en un lenguaje mucho más sencillo, que no sea tan técnico. Entonces, la idea de las ciencias abiertas, es decir, que es la base, es decir, que lo que queremos es que justamente esta información no se pierda, porque lo vemos en este momento en ciertos países, en ciertos colegios prohíben ciertos libros. Entonces, cierta información medioambientalista puede ser problemático para gente que niegan el cambio climático. Entonces, por eso que lo que queremos es que esa información esté difusa. Un poquito lo que permitió el tema de Wikipedia o que esté permitiendo otras redes. Entonces, donde podemos tener acceso a la información de manera directa. Obviamente, los papers que vamos a subir también de nuestro lado pasa por un comité donde van a verificar la información. Entonces, tenemos todo lo que estamos montando es todo un staff de gente que van a verificar esta información. Muy importante, Philippe, lo que manifiestas, pues efectivamente la ciencia abierta nos permitiría hacer que toda la población, toda la gente que está estudiando, investigando sobre diferentes ámbitos, pueda acceder a la misma y estar casi al mismo nivel. Pero sin embargo, no todo es color de rosa, Philippe. ¿Qué riesgos pueden existir y por qué pueden existir problemas sobre cierto acceso a alguna información? Bueno, el problema del derecho de autor y de no pagar la licencia, eso es un problema. Es decir, que la idea es que tenemos que cuidarnos en esto. Tampoco no vamos a hacer, como se llama, robo de información. Yo he tenido estudiantes desde una universidad pública en Perú, la más antigua de América Latina, entonces puedes verificar el nombre, no quiero citar, que me pregunta, mándame justamente tus enlaces de la Universidad Nacional a los repositorios porque no tenemos aquí suficiente acceso a base de datos sobre investigación de cacao. Entonces, si yo les pasaría esto, es decir que eso es algo ilegal. Entonces, tenemos que cuidarnos en legalidad, justamente en qué datos que vamos a utilizar, con qué autorización. Entonces, como tenemos un convenio interesante con la Red Clara, entonces con Red Clara vamos a negociar. Ellos no lo saben, pero ya lo decimos aquí. Voy a empezar a negociar para que justamente ellos sean los patrocinadores de estas bases de datos, para que justamente estas bases de datos de repositorios que ya existen, podemos indexarlos en nuestro repositorio. Lo nuestro tenemos que verificar, es decir, que sabemos que la información científica tiene que pasar por comité de pares, o si no, tenemos que poner ¿cómo se llama?, advertencias diciendo de dónde viene esta fuente, qué ha pasado. Lo vemos en este momento, pero la ventaja es que podemos verificar de dónde viene. Ahí entra la blockchain. En este momento hay muchos artículos, no solamente científicos, periódicos, que están utilizando falsas informaciones. Entonces, la ventaja es que nos vamos a cuidar en salud bastante y tendremos una trazabilidad de quién nos mandó el artículo, de dónde viene, a qué momento, quién lo ha revisado. Entonces, y también estamos utilizando blockchain también para montar agilizar justamente la publicación a través de comité de pares. Entonces, es también un tema que se está trabajando. Entonces, todo el tema de la publicación científica, como digo, venimos de aquí, entonces va a ser un tema mayor en esto. Es decir, que uno de los más principales donde ya tenemos gente trabajando la temática, específicamente Ana María Moreno y otros. Muy importante lo que indicaste, Philippe. En este caso, para poder tú resumir el concepto de colmena DAO en una frase para que alguien lo recuerde y diga, esto sí me interesa, esto sí me importa, ¿cuál sería? Colmena DAO es soberanía tecnológica aplicada a la vida real. Muy importante, soberanía Ya. tecnológica aplicada a la vida real. Me quedo con esa frase, Philippe. Ahora vamos a una parte personal. Philippe, hablemos de ti. ¿Cómo te involucraste en el tema de la investigación y en esta idea de conectar la universidad con la tecnología? Bueno, yo a nivel tecnológico desde hace años, como decía, mi papá trabaja en Air France y en la época teníamos el sistema RAN, R-A-N-D, donde teníamos acceso a terminales desde los puertos. RAN es 1956, no nací en esta época, pero quiero decir que hace años que las compañías aéreas tienen sistemas ¿cómo se llama?, de intercambio de información de manera remota. Entonces, eso es lo primero. Aquí en Colombia llegué a una institución que ya no existe, pero cambiaron el nombre, se llama Colciencias y ahora se llama MinCiencias. Y me di cuenta que el problema es que a las universidades, primero había un ranking.
ya esta universidad no, porque no está bien rankeada, entonces es una universidad garaje, pero nos dimos cuenta, por ejemplo, una en particular, donde la directora de investigación tiene dos doctorados, uno de la Patricia Lumumba, Moscú, entonces como dije, trabajé en Rusia, en Moscú, y la otra de una universidad, no recuerdo el nombre, de Cuba, o sea que son dos muy buenas universidades, entonces ella no era la universidad, las investigaciones que estaba haciendo, entonces eran muy buenos hasta que el punto te cuenta la anécdota diciendo, no, pero ellos pueden participar haciendo un sudoku, lo que es esta vaina. Entonces, la idea es justamente ver que hay talentos en diferentes entidades. Después nos dimos cuenta que justamente unos están más adelantados que otros. Entonces, ¿cómo podemos reunir esos talentos? Después nos damos cuenta que están trabajando más con exterior, porque habían hecho su doctorado en tal país, entonces trabajan con colegas. Cuando llegamos con el tour blockchain, los rectores nos decían, no, aquí no hay blockchain, nadie trabaja blockchain. Y nos damos cuenta que dos profesores lo están trabajando porque eran compañeros del doctorado y entonces lo estaba haciendo. Y ahí le levantamos, entonces durante más de 11, como 15 universidades o 11 universidades, no recuerdo la cifra exacta, está en India, entonces todos los videos de las universidades, entonces lo que hacíamos es que invitamos a los profesores de la universidad que invitaban a profesores de otras universidades, donde compartían los trabajos que está haciendo y los rectores y los directores de investigación decían, no sabíamos esto porque lo estaba haciendo en su tiempo libre, porque no era una línea de investigación de la universidad, pero sí tiene gente que estaba trabajando la temática. Entonces, la idea es esta, es decir, que ya hay conexión, pero el problema es que muchas veces los directivos no están conectados con lo que está pasando en su universidad. Entonces, la idea primera era esto. Después, el tema era justamente, vemos que yo soy franchute, entonces francés, cada uno tiene su mentalidad distinta y eso es lo chévere, porque cada uno va a tener un punto de vista distinto como estamos viendo las cosas. Aquí lo podemos aplicar de tal manera, no, yo aquí, entonces yo lo he visto así, entonces además no tenemos la misma lectura científica, entonces era chévere justamente tener diferentes enfoques para justamente el tema de prueba errores. Entonces, ya esto me parece interesante, sí, pero no se tropicaliza, no funciona, y el otro sí, yo puedo aportar. Y lo más importante es el tema transdisciplinario, que sea en la apicultura y en otros sectores. Es decir, que el problema es que muchas veces nos quedamos encasicados. Entonces, voy a dar mi ejemplo personal. Yo trabajo tecnología desde chiquito, muy chiquito. Tengo un computador, yo creo que de los primeros computadores que existían. Entonces, antes del ZX81, antes del Commodore y todo eso. Y cuando llegué, empecé también, bueno, después empecé durante 10 años, fue profesor de museología de la Universidad Nacional. Era maestría en museología, gestión de patrimonio. Y los de ingeniería no me escuchaban. No, porque tú estás en Facultad de Arte. Sí, pero bueno, tengo la formación y estoy trabajando la temática. Es decir, que muchas veces se quedan encasicados. Entonces, la idea es justamente, podemos, uno de los mejores aquí en Colombia en inteligencia artificial tiene formación de psicólogo, de filósofo. Entonces, ya no depende de justamente cuál es tu formación inicial, en qué grupo evolucionaste y cómo logras justamente integrar. Entonces, les digo, esa transdisciplinaridad es lo que está apoyando en este momento. Por ejemplo, cuando vemos zootecnia, cuando le hablamos de blockchain, ¿qué es esto? ¿Criptomonedas? No, no, no. Ahí estás fuera. No estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de trazabilidad. Y vamos a iniciar con la traza. Lo que hicimos justamente con un compañero, entonces José Zárate en Perú, es tener justamente el tema de trazabilidad de la miel. Entonces, ¿cómo vamos a trazar esto? ¿Cómo la blockchain puede apoyar en las diferentes etapas, desde la torta proteica, lo que está comiendo, hasta justamente el consumidor final? Entonces, pasando por transporte y todo eso, ¿cómo podemos justamente poner una trazabilidad para mostrar la origen de la miel? Porque mucha miel está alterada, entonces tenemos que ver qué origen tiene. Entonces, la idea es justamente poner esto. Entonces, poco a poco es decir que convencer, no, no, si estamos hablando de tecnología, los ambientalistas, no, pero eso es contaminante. Sí, pero entonces depende cómo lo utilizamos. Es decir, que la idea, si tenemos un buen uso de esa tecnología, si tratamos de ver cuál es justamente el tema de, ¿cómo se llama? De energías que podemos utilizar, como entonces podemos disminuir esto. ¿Y cuál es el impacto? Entonces vemos el positivo y el negativo. Hacemos el DOFA y verificamos justamente si esto realmente vale la pena o no. Entonces, como digo, por ejemplo, sabemos que existe una red satelital donde podemos tener datos, pero es costosísimo y eso para el medio ambiente no es bueno, entonces nos pueden caer encima. Entonces, vimos qué sistema hay, qué otra cosa que hay. Sí, estamos poniendo captores, sensores, ondas.
¿Afecta a las abejas? Vamos a verificar. Ya, es decir, que ya los, ¿cómo se llama? Los de radiofrecuencia pueden trabajar en esto. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo entre las diferentes entidades? Mostrando que en este momento la tecnología es transversal. Entonces, ¿cómo podemos justamente adaptarla a cada sector? Interesante, Philip. En este tema que tú nos manifiestas, tú eres de Francia, estás ahora en Colombia. Entiendo que hubo una transición desde Francia a Colombia, empezando por el idioma. ¿Qué fue lo más difícil al inicio? Recursos, credibilidad, equipo, burocracia. ¿Qué es lo que fue más difícil para ti el momento de implicarte ya en este tipo de proyectos? ¿Y qué es lo que más te interesó para que te quedaras aquí en Latinoamérica? Bueno, yo soy nómada, como decía, mi papá trabaja en Air France, entonces yo viví en África 4 años, viví en Irán 4 años, antes, durante justamente los primeros días de Khomeini, entonces, porque después ya fuimos la última familia occidental. Entonces a mí me tocó aprender el farsi, el inglés, antes de hablar castellano. Llegué después de Irán, llegué a un país maravilloso que es el Perú, entonces es allá donde el liceo francés aprendí el castellano. Entonces, yo viví adolescencia en Lima, entonces tengo cultura del Chavo del Ocho, entonces, bueno, que es mexicano, entonces, pero obviamente de toda la comida peruana. Aquí en Colombia un poquito decepcionado al nivel de comida, prefiero Perú. Pero lo que me interesó en Colombia es que justamente tuve la oportunidad de iniciar en Conciencias, entonces poder hacer trabajo realmente total, porque como aquí no hay presupuesto, frente a Francia al CNRS, aquí trabajas el proyecto de A hasta Z y nadie te molesta. Entonces, además, cuando tomas temas como biotecnología, entonces temas como, ¿cómo se llama? Blockchain, como apicultura, es decir, que son temas donde no estamos hablando de proyectos macro, que justamente donde hay recursos. Biblioteca no hay recursos, entonces la ventaja es que te dejan tranquilo, pero puedes mandar tu investigación de hasta Z. Entonces, una facilidad de poder trabajar aquí justamente con la temática. Además, sus vecinos es la misma cultura, entonces es muy fácil justamente trabajar con los países andinos. Bueno, Argentina es un país distinto, ya conoce de fútbol que le falta en varios países de América Latina, pero es otro tema, pero son rugby, entonces nos aprecio. Philip, en el tema, ¿qué es lo que más te ha servido a ti? La técnica, la habilidad en cuanto a poder tener ciertos soft skills, como por ejemplo el liderazgo, como por ejemplo el poder comunicarse fácilmente. ¿Qué es lo que más te ha servido para poder ahora, valga la redundancia, liderar o estar al frente de un proyecto tan grande como Colmena DAO? Justamente el tema de multicultural, como digo, Irán, nada que ver con Senegal, nada que ver con Perú, nada que ver con Colombia y con Rusia menos. Entonces, la ventaja es poder hablar con gente distintas, de culturas distintas y aceptar. Es decir, que a pesar de ser, yo soy francés de origen irlandés y nuestro enemigo mortal, obviamente, es inglés, pero mi gurú es un inglés. Él se murió, se llamaba Ricol, el que creó la primera exposición universal en 1848 o 58, siempre me equivoco. Entonces tenía un lema interesante. Bueno, primero fue el primero que creó una revista científica que no era de ciencias tal cual, era sobre el textil. Pero tenía un lema interesante cuando montó la exposición universal, porque Francia había montado una exposición mundial antes y entonces él no quería ridiculizar a los franchutes. Entonces dijo, su lema era aprender a ver y ver comparando, mostrando que ninguna cultura, ninguna carrera es superior a otra, como hay una complementariedad. Entonces, eso es lo importante. Yo creo que es esto. Lo que aprendí justamente de esos diferentes países es aproximarme, hablar con gente de diferentes culturas. Como digo, es decir, que 2 veces me tocó países musulmanes, Perú, Colombia me toca países más católicos, Rusia ortodoxos, distinto. Entonces, además de formación y de lenguas, es totalmente distinto. Entonces, esto es el interés, es justamente poder aceptar esta multiculturalidad. Es decir, que en este momento no hay un país superior al otro. Sí, en temas, si tomas temas particulares, pero no hay personas superior a otras. Es decir, que nos damos cuenta que hablamos con zootecnista, hablamos con bibliotecólogo, hablamos con alguien de energía o de inteligencia artificial o analítica de datos. Entonces, todos tienen cosas que se pueden complementar. Entonces, ver esta complementariedad.
A mí me gusta mucho justamente los juegos de mesa, soy un apasionado, entonces tengo un montón. Y entonces la idea es seguir reglas. Cuando tenemos reglas claras de inicio, podemos jugar con cualquier persona si aceptamos las reglas. Philippe, el tiempo en los medios siempre es corto y quisiera que nos ayudes ahora y sea súper concreto ahora para un joven que quiera entrar a la investigación, a la tecnología y proyectos con propósito como el tuyo, ¿qué consejo le podrías dar? Primero, empezar a leer papers. Entonces, que no se asusta, entonces que empieza a leer papers, también código abierto. Entonces, que empieza justamente, las universidades tienen una ventaja, es que tienen los semilleros y los grupos de investigación. Entonces, que no se meta en la universidad de manera pasiva, que empiezan a trabajar y a empezar a entrar a esos grupos. Entonces, para justamente empezar a proponer, a colaborar. Entonces, la idea también, lo que tiene que hacer es que lo vemos en este momento, lo que está pasando más allá de los diplomas, es lo que haces. Empezar a montarse un portafolio de las cosas que está realizando, participando, hay ideatones, hay catones, es decir, que vaya más allá de la formación. Pero como digo, el tema de leer literatura científica, eso es importante. Entonces, que se aleje un poquito de las redes sociales, aunque, por ejemplo, podemos encontrar muy buenos videos que sean en TikTok o en YouTube o en otras redes justamente científicas. Entonces, como digo, hay toda una serie de personas que yo recomiendo que son los vulgarizadores, es decir, que aterrizan justamente la ciencia para todo el mundo. Entonces, esto sí es lo que estoy recomendando a los jóvenes. Entonces, que empiezan a hacer. Entonces, uno aprende haciendo. Entonces, que no tengan miedo, que empiezan a montar, pero ¿dónde lo pueden hacer? Justamente dentro de la academia. La academia tiene una gran ventaja, como digo, tiene laboratorios. El MIT es considerado la mejor universidad del mundo, hasta para los franceses. Solamente no por los cursos, está en línea, por los laboratorios, donde la gente puede experimentar. Eso es lo importante. Philippe, gracias por esta conversación. Me encanta que no estamos hablando de tecnologías por moda, sino de tecnología para resolver problemas como aquel proyecto de Colmena DAO que tú acertadamente diriges a nivel latinoamericano. No, Jairo, un placer de acompañarlos y aquí a la disposición para justamente la gente que tiene preguntas, críticas, bienvenidas. Nuevamente, Philippe, muchas gracias por aportar. Espero tener otro conversatorio contigo para analizar cómo está avanzando el proyecto Colmena DAO. Y a ti y a ustedes que nos escuchan a través de las redes de GM7 Digital y TikTok, espero que este episodio haya aportado. Apoyamos con algo muy simple, que es poder asentar la tecnología hacia la ciudadanía. Síganos en GM7 Digital a través de las redes de Facebook, Instagram y TikTok. Y además sigan al canal de TikTok en Instagram, TikTok, X y YouTube. Compartan este episodio, déjennos sus comentarios y sus preguntas. Para Philippe Volant y a quienes nos dirigimos hacia ustedes. Soy Jairo Sakoto, su anfitrión, y nos vemos el próximo episodio.